Hoy nos acompaña Patricio Aznar, una persona dedicada al mundo de las inversiones y sobre todo alternativas, y creo que vamos a tener una conversación muy interesante porque este es mi mundo. Así que hablar de inversiones es algo que me apasiona, entonces bienvenido, Patricio. Pues a ver, muy simple y high elevator pitch, pero ¿qué hago? Soy co-founder y managing partner en Bridge Latam, que es un fondo early stage, enfocado en tecnología en Latinoamérica. Y nace con la idea de un Founders Fund en el cual fue cofundado por varios emprendedores latinoamericanos, comunidad mexicanos, exitosos, ¿no? Como gente de Bitso, de Kavak, Súbale, Yalo, Benefrank, etcétera, con la idea de traer como esta experiencia operativa de founders a la parte de inversiones, ¿no? Que en Latinoamérica creemos, cuando empezamos el fondo era bastante atípico, allá hay bastante más movimiento en el espacio, lo que nos encanta, pero cuando empezamos nosotros realmente no había mucho. Pero bueno, recientemente hace un mes, creo, ya anunciamos un merger con otro fondo mexicano que se llama Nazca. Entonces la idea que ahora, pues, ahora ya soy General Partner de Nazca, ¿no? Y Twitch como tal, como marca, trasciende ahora a este aspecto mucho más grande dentro de la marca de Nazca, ¿no? Para continuar lo que veníamos creando de Bridge, pero con mucho más como poder y track que trae Nazca a la mesa, ¿no? Más experiencia. Pero es un poco a grandes rasgos lo que estoy haciendo el día de hoy. ¿Cuál es me dijiste, iniciaron el fondo Exacto, exacto. problemática? ¿Por qué decidieron hacer esto? Pues más que problemática fue una oportunidad. A ver, el México, el ecosistema, cuando nosotros arrancamos, que fue 2020, pues ya tampoco está tan joven. Hay varios fondos mexicanos que fueron pioneros en VC en México. Pero lo que vimos realmente es que a muchos de estas personas dentro del grupo de Bridge Latam les llegaban oportunidades de inversión, ¿no? Porque gente veía, no voy a inventar a Daniel Fogel, le he dicho, y le decía, oye Daniel, estoy haciendo este emprendimiento, me encantaría que tú me invirtieras porque me encantaría que tú estuvieras en el cap table por tu experiencia en cryptocurrencies o en blockchain y me parece estar relacionada con eso, etcétera. Y lo mismo le pasaba a Lisa, ¿no? De Fitpass. Y lo mismo le pasaba a Eduardo Paulsen de Men and Frank. Y entonces lo que vimos es que a los emprendedores les encanta que otro emprendedor les invierta, ¿no? De entrada hablan del mismo idioma, ¿no? Y en segundo, pues la experiencia de emprender, de levantar capital, de crecer, pues es inigualable, ¿no? El valor agregado que un founder trae a la mesa al invertir en otro founder es enorme, ¿no? No nada más en experiencia operativa, sino hasta en experiencia emocional. Después de 5 años de estar en este negocio y estar luchando para que crezca, etcétera, cómo le haces para seguir adelante. Muchas cualidades que se tienen en el grupo y mucho apoyo peer-to-peer. Fue lo que vimos que se necesitaba en el mercado, que mucha gente lo buscaba, porque nos buscaban a nosotros individualmente. Y entonces ahí es cuando Luis Enríquez, uno de los co-founders de Bridge, que le estaba pasando lo mismo, platicando con un par del parte del grupo, él dijo, ya, ¿por qué no nos juntamos a hacerlo? ¿No? Y entonces, ¿por qué no mejor diversificamos nuestro portafolio? ¿No? Además, la realidad es que podíamos hacer una o dos inversiones cada quien y pues y ya. Entonces, tener un portafolio de tres, la diversificación era bastante baja. Y sumado a eso, pues apoyamos en un grupo de 10 personas con mucho más fuerza a las empresas a las que invitamos. Y entonces esa fue la premisa y así nace. Y luego más gente se quiere sumar, más gente nos buscaba, se necesitaba más capital. Nuevamente vimos que esto puede crecer mucho más y el impacto que podía tener un fondo como tal en la región era muy interesante. Y es cuando decidimos levantar el fondo de 15 millones de dólares, ya con LPs extra. ¿Qué dijiste algo de hablan el mismo idioma, pero no creo que solo hablan españoles, hablan el idioma de fundadores, vivir en Latinoamérica? ¿Cuál es esa ventaja competitiva que da un fondo de... O sea, creo que todos los fondos tienen algún valor. Cada fondo vas a conocer fondos que están muy bien conectados en el mundo corporativo mexicano, por ponerte un ejemplo. El valor creo que trae a la mesa es conexiones para B2B sales. O hay fondos que son muy buenos para el soft landing de empresas latinoaméricas en México, ¿no? Etcétera. Nosotros veíamos que y ha ido evolucionando mucho a un fondo más institucionalizado el apoyo que le damos a las empresas que invertimos.
Pero el inicial, la premisa inicial es que éramos un gran, o somos un gran added value al cap table, ¿no? Y entonces convertimos con muchos otros fondos. Porque la experiencia de haber emprendido es una experiencia única, es una personalidad única, y no necesariamente todos los fondos de inversión cuentan con este perfil o con este background operativo, este, de emprendimiento, porque no nada más es lanzar un negocio, sino es lanzar un negocio con unas características independientes que se necesitan para hemos tenido casos en los que una founder recibe un term sheet de 4 fondos, y entonces esos 4 fondos están invertidos en las empresas de los partners del fondo, y entonces muy acertadamente puedo decir, a ver, ¿qué es lo que estás buscando en un fondo, no? ¿Por qué quieres que un fondo te invierta? Entonces, por X o Y razón, ¿no? Te conviene que sea este fondo porque es el mejor, se va a acomodar para tus capacidades, por la experiencia que tenemos nosotros en tener los últimos 6. Lo que está haciendo la gente en la que estamos invirtiendo hoy, la única diferencia que tiene con nosotros es que nosotros lo hicimos hace 10 años. Y esa experiencia es invalable, ¿no? Nos ha pasado casos de que, de que un equipo llega a decir, quiero meterle no sé cuánto de cash a marketing online para generar leads. Y es como cinco personas o 5 de los founders del fondo le dicen, oye, lo intenté 17 veces, solo estás gastando dineral, no te van los resultados que estás buscando, lo que tienes que hacer es por acá, porque ya los 4 lo hicimos y no nos funcionó. Entonces, pues te ahorras un dineral, ¿no? Con esa experiencia, y entonces, digamos, la curva de crecimiento y aprendizaje, pues la hemos logrado acotar. No del todo, ¿no? Hay muchísimas cosas que no sabemos, bueno, ¿no? Y ese acompañamiento, ¿no? De que un founder sepa que a lo largo del camino, pues hay gente que medio que ya lo vivió, que le puede ayudar en cualquier proceso. Y tú mencionaste que cuando empezaron ya habían otros fondos, no fueron los primeros, pero todavía daría el argumento que México estaba virgen y Latinoamérica todavía virgen en el sentido de este modelo de negocio. Muchas personas que nos escuchan tal vez no saben qué es lo que hace un VC. ¿Cómo comunicabas esto o cómo atraías emprendedores para generar una inversión? Y después, ¿cómo atraías a inversionistas, a clientes, a personas que digan, yo quiero invertir con ustedes, les doy un commitment y vayan y busquen ese tipo de oportunidad? Pues mira, aquí creemos que la parte más importante fue el network que teníamos todos como grupo, tanto como del lado de emprendedores como el lado de inversionistas. Y entonces era un grupo de emprendedores exitosos, pues del lado del inversionista, ¿no? Le has dado resultados, le has dado, ya hay un track record importante de decir, oye, lo que hemos hecho ha dado resultados, ¿no? Entonces, pues algo sabemos, no sabemos mucho, pero algo sí sabemos de lo que estamos haciendo. Y lo que fue muy importante es que nos juntamos como la parte de inversión con la parte de emprendimiento. Mi background es mucho más financiero, mucho más el lado de inversiones. Yo casi toda mi carrera he estado en la inversión. Estuve 4 años de emprendedor. Realmente la mayoría de mi tiempo he estado dedicado a la parte de inversiones, ¿no? Y manejo de fondo, inversión en fondos, etcétera. Y entonces cuando juntamos esos dos lados es institucionalizar, ¿no? El know-how de emprendimiento de los founders, con la parte de conocimiento de operación de fondos, ¿no? Y de manejo de capital. Entonces, como que esas dos uniones fue como clave para poder, ¿no? Y entonces de ese lado fue mucho confianza de gente que conocíamos, que ha estado cerca de nosotros en los últimos 10 años, te diría, ¿no? Que ha dicho, creí en ustedes hace 10 años, han dado resultados, quiero volver a creer en ustedes, y además quiero creer en la gente que ustedes van a invertir, que van a ser los siguientes founders latinoamericanos que van a crear las siguientes empresas. Entonces eso fue clave. Y luego en la parte de los emprendedores, pues mucho también fue el network que hemos creado en los últimos 10 años, ¿no? O sea, gente conocida, gente recomendada por gente conocida. Entonces mucho del acercamiento que hemos tenido por empresas ha venido por eso, ese network effect que hemos logrado crear dentro del mismo fondo. Y entonces el reto ahí que sí buscamos es cómo democratizamos eso, ¿no? Cómo sacamos la posibilidad de llegar a reach fuera de nuestro network, ¿no? Y entonces es lo que llevamos trabajando mucho tiempo de pues nada más se quede que es gente que conoce a alguno de los partners, ¿no? Porque si no, el acceso realmente queda en una región como Latinoamérica muy necesitada, pues se vuelve muy... Entonces, lo que tratamos o lo que queremos hacer con la marca como Preach, y por eso hace todavía más sentido con la fusión con Nazca, es que el impacto que podemos tener es mucho mayor, ¿no? Porque el acercamiento que podemos tener y el exposure que tenemos tener a más personas en la región es mucho más grande. La pregunta natural siguiente es ¿por qué ustedes pueden escoger mejor
o cuál es su tesis de inversión que les permite tener eh, mejores oportunidades que la persona que está igualmente conectada o que también puede escribir cheques, que también tiene capacidad de acompañamiento? ¿Por qué alguien tiene que decir, no, no, puede trabajar con Nazca o con Bridge, con ustedes, a no hacerlo yo mismo? Pues mira, diría que hay tres cosas claves que hemos logrado dentro de Bridge. La primera es, entramos muy temprano, entonces nosotros cuando vemos una empresa la vemos relativamente antes que cualquier otro fondo de inversión. Y lo logramos porque pues esta cercanía que tenemos con Second Time Founders, que ya tuvieron éxito, que los conocemos a algún lado y que se nos acercan por tener una buena cercanía. La segunda es que tenemos un data-driven VC bastante fuerte, ¿no? Ese approach de data-driven VC bastante fuerte en el que hemos creado hemos creado algoritmos en los cuales nos ayudan a predecir hasta cierto punto qué empresa va a poder levantar una siguiente ronda, ¿no? Entonces hemos logrado llevar los números. Típicamente es una empresa de Series C a Series A, como el 30% de las empresas que levantan una serie de semilla pueden levantar una serie A. Y nosotros hemos subido ese número como hasta un 70% de nuestras portafolio companies logran llegar a la serie A. Y entonces eso da un posible éxito mucho más fuerte. Y esas te digo que esas son como las tres, ¿no? Como la etapa de inversión en la que estamos, el network effect que hemos logrado y la parte de data que nos logra identificar con un poquito más de asertividad qué empresas van a poder llegar a la siguiente ronda, ¿no? No me importa, o sea, es muy difícil predecir mucho más allá de eso, ¿no? Pero si nada más logramos aumentar ese número, ese porcentaje que no muera entre la serie C y la Series A, con eso ya aumentamos por mucho este, el porcentaje de probabilidad de éxito de las empresas. Digamos, características grandes de las personas que pueden llegar de SID a Serie A. ¿Cuáles son esas como pequeñas, no quiero que nos digan todo, abrir toda la salsa secreta, pero cuáles son cosas que son fundamentales, no negociables? Menos obvio, pero este tipo como de detallitos y sobre todo el equipo nos puede dar mucha información y lo que logramos es, o lo que intentamos es quitarnos el bias personal que tenemos como inversionistas y usar la data que tenemos en el mercado para poder acompañar un poquito más eficientemente. Entonces no es como que tomamos decisiones con base en estos algoritmos, simplemente es como un acompañante que nos va diciendo, son como alertas, ¿no? De fíjate acá, revisa esta parte, normalmente dices que no inviertes en este tipo de equipos, pero aquí lo estás haciendo, o aquí lo estás haciendo una vez más profundo a pesar de esto, ese tipo de detalles. Lo cual sabe esto, la verdad, bastante, además de entretenido, porque la verdad es divertidísimo, bastante redituable en el momento de hacer un análisis en una empresa. O sea, su algoritmo mira el sponsor, la persona, el emprendedor, cuántos años tiene, y según eso le califica, digamos, de 0 a 1 y te da un score. Sí, y entonces la edad del emprendedor o de la emprendedora pues tiene un cierto impacto en el algoritmo, ¿no? Bueno, pues sí es un equipo espectacular, tiene un track impresionante, pero el mercado en el que están abriendo pues no lo vemos. Bueno, pues ¿qué dice el algoritmo? Bueno, el mercado tiene estas dinámicas, bla, pues igual da un score y tiene una injerencia en el algoritmo. Entonces todos estos data points nos ayudan pues a tratar de mejorar la decisión de inversión, o ser lo más accurate posibles, porque al final del día vemos cientos de miles de empresas al año y todo lo que podamos usar para mejorar nuestro proceso de inversión, lo hacemos y creemos que una muy buena forma de hacer esto es con data, con información que está en el mercado y que lo que necesitamos hacer es nada más saber leer esa información. ¿Cuáles son los mitos más grandes que dicen de los VCs? No sé si sean mitos como tal, pero o sea, que mitos no son reales, o más bien de lo que se dice en el ecosistema, tú dices que no son reales. Yo creo que la mayoría son reales, lamentablemente. Pero a ver, mitos creo que mucho es que los fondos no agregan valor, ¿no? Ese creo que es uno muy grande que vemos realmente, que hemos escuchado por muchos lados y creo que hasta cierto punto existe esa posibilidad, pero es como decir que las startups tampoco agregan valor significa que yo creo que la mayoría de fondos y sobre todo este, en un ecosistema creo que es relativamente nuevo como Latinoamérica,
pues los fondos buenos creo que agregan muchísimo valor. Y tener un buen fondo local creo que agrega muchísimo valor. ¿Qué otro mito te puedo decir que existe que tampoco? El background de los fondos, ¿no? Creo que también hay un mito de que los fondos son financieros, Wall Street, high level, que están acá arriba, etcétera. Creo que es un mito que existe que mínimo varios fondos que conozco nos hemos dado la tarea de quitar o tratar de eliminar esa visión de un fondo y hacer los fondos mucho más, ni siquiera sea funder friendly, pero que tengan un impacto mucho más abajo, ¿no? No que nada más nos quedemos como del lado financiero de necesito invertir $1 para que me regrese. We have it easy. Mínimo en Latinoamérica, porque pues, en Latinoamérica hay relativamente pocos fondos ya institucionales del tamaño que existe en Estados Unidos. Pues todos son founders, todos empezaron su fondo, todos están viendo el crecimiento o el impacto de su fondo, por un lado levantando capital, por otro lado invirtiéndolo bien y apoyando founders. Entonces, al final del día estamos como en un barco todos juntos, tanto los fund managers como las empresas y los emprendedores, y todos luchando por el beneficio de la industria en general. Como vemos y creo que una como ideal colectivo al final del día nos ayuda a todos. Ya ni sé si siquiera existe, ¿no? Pero esta ideología de la lucha entre el VC y el founder creo que me parece absurda. Creo que hay una colaboración y cada vez me marco una colaboración entre los dos lados, porque creo que hay mucho impacto, hay mucho valor generado en el ecosistema que sin el VC no existiría. Sí, 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 absolutamente. ¿Qué historia nos podrías contar de algún emprendimiento que salió bien, que tenía poca probabilidad, que demuestre el pensamiento del VC de ustedes y cómo el valor añadido del VC le dio un poco más o le dio alas y voló? ¿Tienes un poco de nuestras inversiones como tal? De entrada, Bridge es un fondo muy nuevo, ¿no? Nosotros la primera inversión que hicimos al fondo fue en el 2022. Cualquier historia que te pueda contar así que voló y que despegó y que está al nivel de Kavax, Clips, etcétera, pues todavía no tenemos, pero por el mero vintage del fondo. ¿No? Pero una historia muy, muy padre, que creo que representa mucho el valor agregado que trae el fondo y la naturaleza del fondo. Es una empresa que tenemos que se llama Coihue, ¿no? Coihue es una empresa de unos founders chilenos, second time founders, ¿no? Uno vive en Chile, no, uno vive en Chile y otro en la Ciudad de México. Creo que los dos viven en Chile en ese momento. Uno se va a vivir a Miami y el otro vive aquí en la Ciudad de México. La analizamos, nos encanta, el equipo es Tier 1, de cuando nosotros los vimos realmente no tenían nada, tenía una idea, tenía un proyecto, tenía una visión. Y fue una confianza 100% en el equipo. Metimos un cheque, a los pocos meses entraron a Y Combinator, a los pocos meses ya habían levantado su tercera ronda, ¿no? Nosotros en paquetes creo que a 5 millones y ahorita están en 60, una cosa así de evaluación, al relativamente poco tiempo. Lo que hemos construido, lo que han construido en el poco tiempo, cada vez, o sea, siempre dan los resultados, ya ni siquiera hacen lo que estaban pensando hacer al principio. El negocio ha evolucionado a un lugar muy diferente de la visión que tenían al principio, y eso es lo que más importa, y por eso importa invertir en los equipos. Es tan temprano que muchas veces la idea que traen al principio evoluciona completamente diferente y lo que necesita es un equipo que sepa moverse hacia donde va evolucionando. Em, pero nos hemos metido, hemos ido realmente cercano y lo más increíble es que hace relativamente poco que institucionalizaron su consejo de administración. Otro de nuestros founders, que no fue el mismo que trajo la oportunidad, entró al board, ¿no? Al consejo de administración, porque era el que más expertise de nosotros tenía en esa área. Y entonces es alguien que está en vez de la empresa y que apoya day to day. Lo más increíble es que se cumplió como ese ciclo del network y el equipo que tenemos, ¿no? Uno lo trae, otros dos lo analizamos, los clavamos, ayudamos, movemos y luego cuando está en una etapa más interesante, alguien más entra a la partida. Es la única empresa que tenemos un board seat, pero es porque uno hay que hacer un match increíble. Y al founder de nuestro lado que está en ese board le fascina el tema y le encanta y lo hace porque le divierte muchísimo y le agrega muchísimo valor al negocio. Entonces es una historia que falta mucho por recorrer, pero como que prueba mucho la tesis que teníamos del apoyo que podamos dar en etapas tempranas en México.
Súper. Y me encantó porque es escoger temprano. O sea, ahora llévanos a cuál es el día a día de un VC. ¿Pasas más tiempo buscando nuevas oportunidades o una vez que ya las tienes, qué es lo que haces día a día? Depende muchísimo la etapa en la que estás en la vida del fondo. Los fondos tienen como vida. Tiene una vida de 10 años, ¿no? Antes de que empiece el año uno, pues te dedicas a levantar el fondo, ¿no? Entonces haces el primer cierre y ahí digamos que es el día uno del año uno, de los 10 años del fondo. Los primeros 4 o 5 años, que es la etapa de inversión, te dedicas a analizar oportunidades, ¿no? Y mientras vas invirtiendo, pues ya vas pasando empresas que invertías a portfolio manager. Pero el chiste es que vas invirtiendo, vas oportunidades y ese tu tiempo se concentra muchísimo, o prácticamente el 100% en buscar oportunidades de inversión y apoyar las oportunidades en las que ya invertiste. No, entonces es el day to day. Luego hay otras cosas un poco más administrativas y aburridísimas en las que ni siquiera me voy a meter. Y otra parte. Y entonces, digamos, son el primer periodo del fondo. Y luego de la segunda parte en la que ya invertiste el 100% del fondo, que es la parte en la que prácticamente se encuentra Bridge el día de hoy, ya nos quedan una o dos máximo inversiones de ese fondo. ¿No? Ya pasamos a la segunda etapa que acaba el periodo de inversión y nos concentramos 100% en clavarnos a apoyar a las founders de los founders como lo necesitan. ¿No? Tenemos de todo, tenemos unos que hablamos semanal, hay unos que hablamos quincenalmente, hay unos que los vemos una vez al mes, hay unos que nos metemos a ayudarles a recruitment, hay otros que nos hemos clavado a ayudarles a las ventas, este, hay como muy diferente y es muy tailor-made y dependiendo cada caso. Y esa es como la segunda etapa del fondo, ¿no? Bueno, ¿cómo apoyo a las empresas para que crezcan y cómo ya que crezcan logro tener los retornos deseados para mis LPs, ¿no? Porque si bien no lo único que buscamos es cómo le hago para sacar mi dinero de aquí, como te decía, creo que es un ecosistema en el que se necesitan los dos lados, ¿no? Necesitamos nosotros apoyar que las empresas crezcan por el beneficio de la empresa, pero al final del día necesitamos regresarle dinero a los inversionistas para que podamos seguir con este ciclo, ¿no? Porque si levantamos dos, tres fondos y nunca regresamos dinero, pues nadie nos va a invertir, no vamos a poder seguir apoyando empresas, no va a poder que se esté el ecosistema, etcétera. Entonces es mucha chamba porque además como VC tienes como dos clientes, tienes a tus LPs, que son los que te dan dinero para invertir, y tienes a las empresas, que es a las que les prometes un apoyo constante. Entonces, pues está constantemente manejando esos dos lados, en el lugar en el que puedas agregar valor hacia los dos. ¿Y lo ves como dos clientes o existe un proveedor y un cliente? ¿Y cómo está el ecosistema ahora? Porque estamos viviendo una época, ya se acabó la época del dinero gratis, Que creo que es algo bueno. que es algo bueno, pero es algo que hay que adaptarse. Vivimos una época de buzzword, creo que ya se acabó también. No creo que puedes poner AI, semáforos y la gente te invierte. Cada vez el inversor es más sofisticado. ¿Qué época estamos viviendo ahora? A ver, lo dijiste bien, ese buzzword ahorita de AI, pero antes era blockchain, y luego fue nearshoring, y antes era Web3, y siempre hay un buzzword que le encanta al mercado. Siempre va a haber uno que mueve la aguja, ¿no? Un poco, y la idea es pues, siempre estar atento de qué es buzzword y qué es no, y qué es ruido y qué es no, y dónde sí están las oportunidades reales. La etapa en la que nos contamos, por ejemplo, la parte que decías que se acabó el capital gratis, pues, la realidad es que en Latinoamérica, pues sí hubo este auge en el que pum, y muchos founders lograron conseguir capital, pero pues, en Latinoamérica estamos acostumbrados a luchar porque no hay dinero. Nunca nos... Exacto. Nunca vivió esa etapa. Siempre ha habido condiciones muy complicadas para emprender, para crecer, desde regulatorio, legal, social. Emprender en Latinoamérica y eso no ha cambiado. Entonces, pues sí, llegó mucho capital, mucha gente logró la capital y hizo mucho daño al sistema en el que levantaron capital gratis por usar buzzwords, etcétera, y etcétera. Y sí hubo una limpia del mercado, pero el impacto que creo que tuvo en Latinoamérica fue a las founders y a los founders que realmente estaban haciendo las cosas desde un lado de genuino, de crear algo que fuera a revolucionar la forma en la que se vive en Latinoamérica. Y entonces creo que estamos en una etapa muy buena, ¿no? Después de que pasó 2021, 2022, 2023, da luego ruido, luego vienen elecciones, luego en Estados Unidos, luego ahora estamos en una crisis en la que no sabemos si el mundo se va a recesión, cómo se llama, ¿no? Escuchan las palabras de nuclear tariff war, quién sabe qué, por todos lados, como muchísimo ruido. Al final,
Creo que en estas épocas de crisis es donde mejores cosas salen, ¿no? Es donde mejor tienes que poner atención, donde más tienes que estar invirtiendo, donde creo que en países latinoamericanos y sobre todo en las clases en el que son donde, a ver, no, a donde nosotros estamos no nos impacta si el día de mañana, pero el dinero creo que hasta en una etapa creo que es una oportunidad en la que está en un lugar un poquito más long term, menos vulnerable a los movimientos día a día o short term de los mercados, ¿no? Entonces, creo que es un gran momento para una clase como Venture Capital. Creo que es un gran momento para invertir y buscar y solucionar problemas que casi todos los... ¿Y en esta época están buscando nuevos emprendimientos o qué están haciendo? Dijiste que tenían dos tickets más posiblemente. Si bien nos quedará un par de tickets en el fondo, siempre buscamos la forma de podamos hacer cosas, ¿no? Y sobre todo con el movimiento, hacer bajo un mismo brand de NASCAR, la realidad es que buscamos cómo generar cosas y cómo mover el ecosistema, cómo mover el sector. No dejamos de ver, no dejamos de tratar de ayudar, no dejamos, o sea, existen oportunidades que a veces nos llegan, que no tenemos dinero, pero hacemos un SPV o algo para buscar capital para la empresa, o se lo ofrecemos a LPs nuestros que sabemos. ¿Y qué están buscando? ¿Qué les parece lo más interesante? Ahora híjole, es que creo que la palabra lo dijiste bien, el buzzword de AI, que no es, pero vemos muchísimas oportunidades de la tecnología que hay para temas reales en Latinoamérica que pueden solucionar mucho la forma en la que vivimos, ¿no? Si vemos el desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, empresas en las que hemos visto que apoyan, que aportan mucho en la efectividad de tareas repetitivas, ¿no? Este, o conversacional, ¿no? En Latinoamérica, el medio en el que en caso es WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes aplicar tecnologías como ya que no lo veo como no aplicativa a muchas industrias? ¿Cómo podemos acelerar el crecimiento y cómo podemos ayudar a más personas con el uso de este tipo de tecnologías? Entonces, pues realmente es lo que estamos viendo mucho ahorita, ¿no? Cómo podemos impactar a las industrias en las que nos gustan y que creemos que tienen buen crecimiento en Latinoamérica con el uso de este. Eh, Leí una estadística sorprendente sobre México, que solo el 2% de la población invierte en general, y de esos 2% solo el 8% en alternativos. O sea, estamos hablando de una población enorme mexicana. Sin embargo, solo la pequeña de la más pequeña invierte en ese tipo de oportunidades. ¿Qué es lo que hace falta para que más mexicanos puedan a invertir en alternativos? Creo que la pregunta del millón, porque no conozco el dato exacto como lo tienes, pero pues me suena que es algo relativamente por ahí, por donde estás diciendo. Y creo que es un trabajo durísimo, básicamente en el tema de educación financiera. No, creo que no hay educación financiera en el país. Nunca la ha habido. Creo que por eso es parte, porque el tema de fintech es tan lucrativo en México, es porque, por un lado, la necesidad de deuda es enorme, pero por otro lado, la facilidad con la que puedes dar deuda en México es tan fácil porque pues, también no hay una educación financiera. Entonces creo que tenemos que partir de ahí, ¿no? Creo que, por ejemplo, cuando nace Viva, ¿no? Esta segunda bolsa de valores mexicana, eh, creo que nace mucho con ese propósito de democratizar las inversiones en México, ¿no? Y poder que alguien con... Y existen muchísimas plataformas y muchísimas formas en que la que alguien... Como que esta idea de invertir en la bolsa o invertir en empresas siempre ha sonado como muy high level, ¿no? Como no la clase alta o con mucho poder adquisitivo o necesito 500,000 pesos para poder entrar, etcétera. Y hay ya muchísimos mecanismos que con 100 pesos puedes entrar a hacer inversión. Hay muchos formatos, pero la realidad es que al final creo que la confianza no está y la educación no está. Entonces tenemos un trabajo muy fuerte en Latinoamérica y en México en específico para pues como para demostrar lo importante que es tener diversificación y inversiones para el futuro, ¿no? Y eso genera liquidez en los mercados, más maduro, crecimiento. Ah, porque por otro lado ves, y en México cada vez ves más empresas que se deslistan de la bolsa, empresas que se enlistan. Las que están listadas, puta, se mueven 14 de todas las que hay en la bolsa. Entonces creo que además de que si es un tema de educación financiera, es un tema como de promoción de inversiones en el país y demostrar que realmente invertir en el país es exitoso. También es un tema de demostrar la oportunidad que hay en México. Y creo que eso es mucho chamba de nosotros, los inversionistas y los managers de diferentes asset classes, de demostrar realmente la oportunidad que hay
y generar mucho más movimiento en los mercados y por ende que permee hacia abajo. Sí. ¿Cuál es el siguiente paso en tu vida profesional o en tu vida personal que quisieras lograr en los siguientes años? A ver, mi vida personal, creo que está muy ligada a la profesional, ¿no? Quitando mi familia, objetivos muy fijos con mi familia. Creo que la profesional estamos en un punto clave en el cual, creemos que Nazca se puede convertir en el fondo referencia para emprendimientos, para inversiones y desarrollo tecnológico e innovación en Spanish speaking Latam sobre todo, ¿no? Entonces creo que el objetivo para los próximos años y que va a ser un trabajo muy, muy difícil, ¿no? No difícil, sino que va a requerir mucho tiempo y esfuerzo de todos, es genuinamente convertir o lograr ese posicionamiento de la firma para genuinamente tener un impacto positivo en toda la región. Sí, creo que se necesita mucho. Nazca va a ser uno, pero creo que la necesidad es brutal de que existan muchos Nazcas y que existan muchos con la visión que tenemos nosotros y se necesita mucha colaboración entre todos para lograr algo así. O sea, no es algo que nosotros podemos lograr solos, ni que queremos lograr solos. No, creo que es algo que se puede hacer en un tema de industria. Claro, y tal vez complementando a la respuesta sobre por qué el mexicano no invierte, es porque no tiene referentes, que no tiene suficiente, o sea, tal vez tiene la educación, pero ¿cuál escojo? No También. estoy seguro. Sí, cuando me referí a educación financiera, no es que ellos que el mexicano no tenga educación, sino que tampoco hay elementos en el mercado para que conozcan o se eduquen de a dónde hay que ir, o con quién hay que ir, o tampoco hay información. Sí, creo que con lo que están haciendo, lo que se promocionan, las empresas a las que despegan, les va a dar como esa eh, referencia para que otros también digan, no todo puedo tener en el colchón, no todo puedo tener Exacto. debajo de la cama, no, o sea, no todo puedo tener cash, tengo que participar de las inversiones, es algo que yo digo mucho, ya no es un privilegio invertir, es una necesidad. Exacto. Si no inviertes, estás perdiendo. Literal, pero lo dices bien tú. Esa persona que tiene su dinero en el colchón es una buena analogía. Tampoco sabe a dónde ir porque tampoco hay la suficiente información. Ok, decir, ok, yo sí quiero invertir 1,000 pesos. ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las facilidades? ¿Cuáles son las diferencias entre este tipo de asset class y este tipo? O sea, tampoco existe esa información y creo que también es trabajo nuestro de lograr permear hacia todos los rincones del país y de la región de cómo es que pueden hacer esto. Sí, y tú usaste una palabra interesante que es democratizar, que es el tema de no necesitas tener miles, no necesitas tener millones, sino que simplemente con educación tú podrías participar. Y claro que no es algo del otro mundo, más bien es de este mundo y se puede hacer. Literal, como que se ha creado esta idea de que es algo del otro mundo, ¿no? Que las inversiones son para súper sofisticadas. Y al final del día la realidad es que no. No, la realidad es que las inversiones son tema del día a día de todos nosotros. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y siento que para darle como otro giro al tema de inversiones hay que pensarlo como empoderamiento. Sí, En vez de pensar que es como riesgo, porque como que atamos la palabra inversión con riesgo, pero si es que pensamos en empoderamiento, decimos, si es que yo empodero este fondo empodera a sus emprendedores empoderados llegan más lejos, entonces es como una cadena de abundancia y cuando dices, bueno, ¿qué puede pasar mal? Y ese es un buen punto, es algo que el miedo lo utilizamos para protegernos. No necesariamente solo para reaccionar y decir, bueno, si es que pierdo, ya pierdo, pero los VCs, los inversores sofisticados, decimos, ¿cómo protejo este capital? ¿Cómo pongo una cláusula que tenga, qué sé yo, algo de cobertura o que tenga colateral? O si es que, bueno, la arriesgo en una, pero tengo como protegerme con otra ficha. O sea, es un poco jugar más de ajedrez que simplemente tirar una moneda al aire y jugar cara o cruz. sí. Volviste. Patricio, fue un gusto tenerte en el podcast. El trabajo de un VC es inmenso y gracias por esclarecerlo a las personas que nos escucharon. Yo les voy a poner tus contactos, lo que estás haciendo,
para que puedan contactarse contigo, pero ¿hay algo más que quisieras cerrar el podcast con? Primero que nada, de verdad, darte mucho las gracias. Siempre me encanta poder exponer un poco lo que estamos haciendo. Y un poco y creo que es importante hacer esto por justo a donde se fue la plática, de cómo lo hacemos para que más gente realmente se entere de lo que estamos haciendo y las oportunidades que hay. Y feliz de platicar con cualquier emprendedora o emprendedor que esté haciendo algo nuevo y que quiera que lo veamos. Y feliz de platicar con alguien más que esté interesado en el espacio y quiera aprender más, también feliz. Sí. Yo resaltaría eso, lo que acabas de decir y tu ofrecimiento, porque hay todos tenemos ideas de que sería chévere hacer esto, sería Sí, bueno hacer esto. No le tengan miedo a contar sus ideas, porque el vecino está ahí para robárselas. Ellos no quieren hacer nada, lo que quieren es encontrar gente que quiere hacer para que lo hagan. exacto. Entonces pierdan el miedo de decir, pero es que si le digo a Patricio me va a robar la idea. No, Y Patricio no además, tiene tiempo. con ese pensamiento, si le digo me va a robar la idea, estás diciendo que tú no traes ningún valor a la mesa. Así es, Entonces, realmente el valor la trae la persona. Entonces, la idea puede ser la misma, pues depende de quién la haga, es el éxito que va a tener. excelente punto. Y lo dijiste al comienzo, es no negociable, su idea es la negociable. Dices, bueno, la idea puede cambiar, pero la persona es la que o lo logra o no. Exacto. Sí, por eso Súper, es tan importante el equipo en el que invertimos al final del día. con todo gusto.